Bueno, estamos acá con la doctora Mariana Faguaga. Mariana, en la casa, nosotros. Y bienvenida, Bueno, primero. muchas Para mí es un gracias. placer tenerte acá. Y bueno, hoy hablamos, mira, viste, aprendí algo hoy. Porque a mí me pusieron hilos tensores y no, son hilos, porque se usan para varias cosas. Los tengo Exacto. todos yo en la cabeza. Creo que son todos tensores. En realidad Hablemos son, de eso. exacto. En realidad son los hilos, hay dos tipos de hilos, unos que son tensores y otros que son de monofilamento. Pero ya ¿Tá? la consistencia es distinto. Se llama hilo porque son hilos Porque nomás. es un hilo, pero en Está. realidad el hilo puede ser como para tensar la piel o como para hacerle una trama en la misma. ¿Tá? Ajá. En el caso de, bueno, vamos a empezar a hablar que son de polidoxanona, que es un material igual al hilo de sutura, o sea que es reabsorbible, por lo cual es muy seguro. Es el mismo hilo que se hace en las suturas, o sea que no genera reacciones. El que se usa para las operaciones. Exacto, Bien. exacto. Es el mismo hilo. Lo único que en su fabricación le hacen como espículas para que el hilo enganche cuando es tensor. El monofilamento no, es un hilo finito. El tensor es como que si tuviera las patitas del anzuelo, las cositas del anzuelo. Exacto, exacto. Se ancla en el tejido, entonces se reposiciona. ¿Tá? Claro. El hilo tensor es aquel hilo que colocamos como para elevar. ¿Tá? Tiene vectores que uno lo puede poner acá, hacia acá, como para tensar la piel hacia arriba, como para marcar el óvalo, como para levantar las cejas, dependiendo de lo que uno quiera lograr con el efecto del hilo tensor. Claro, Entonces tensa la piel, la reposiciona. claro. ¿Tá? Sí, sí, sí. Sobre todo cuando empieza a caer, es como tipo, Exacto, exacto. como no sustituyendo, pero haciendo las veces de las cirugías que se cortaba, ¿no? Exacto, hace un lifting, El lifting. en realidad hace un lifting. Uno primero siempre tiene que reposicionar el tejido y después evaluar si necesita volumen o no, y ahí entra el hialurónico, que a veces siempre es como bastante complejo para el paciente entender las diferencias de lo que uno tiene que hacer, que siempre el tejido cuando uno empieza a envejecer, las grasitas que tenemos empiezan a deslizarse, A caer. entonces empieza a caer y a marcarse el El asunto surco. de la gravedad. Exacto, entonces uno tiene que reposicionar primero el tejido y luego evaluar en qué zona necesita volumen. O sea, se van a como complementar. Exacto, 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 Bien. Una vez que yo tengo el tejido en su lugar, ahí veo si sí o si no volumen. Qué exacto. cosas que solos a veces no harían lo que estamos deseando. Exacto, a veces la reposición es tan grande que no requiere un volumen. O sea, ya con volver al tejido a su posición original, Ya está. ya está, uno no requiere volumen, porque el surco nasogeniano se marcó por ese descenso, el malar, o sea, acá el pómulo también, o sea, uno lo ve con poco volumen, pero en realidad es por el mismo descenso, y a veces con la reposición ya uno no requiere colocar volumen. ¿Cuántos hilos podemos poner? Yo digo En por cachete. realidad, no, en realidad se pone todo lo que se necesita, no hay un mínimo. No O hay sea, un mínimo. cuanto más, cuando la red sea más grande, más tensión se genera en la zona y uno tiene más fuerza de tracción, o sea, uno puede elevar mucho más. Claro, ¿Tá? Pero habitualmente se colocan entre 2 4 no claro. más de eso. También a veces por cuestiones económicas uno tampoco puede poner tanta cantidad, Sí, pero sí. más o menos es eso lo que anda Pero con eso ya siempre. vemos los cambios. Sí, sí, se ven, bueno, Sí, 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 se se ven. ven. Yo no voy a decir nada. Se ven los cambios. Exacto. Ahí va. Los otros, esos no tienen colágeno, no tienen nada. O sea, vos lo pones, se Ujú. estira. ¿Cuánto duran? De una vez que me los pongo, Te ¿cuánto dura duran? aproximadamente entre 9 meses a un año. Perfecto. Yo siempre creo que siempre es lo menor, ¿no? De lo que dice la fecha, siempre es más o menos es unos 9 meses. Igualmente, por la parte de colágeno que me estabas diciendo, cuando uno coloca el hilo, se genera una lesión abajo de la piel, que eso va a cicatrizar y eso produce colágeno. Ah, yo pensé que lo tenía el hilo. Ta. No, no, eso es la misma cicatrización que se produce colágeno. Porque siempre uno habla y todo parece que forma colágeno, ¿no? Cada máquina forma colágeno, todo forma colágeno. Pero es algo bastante simple de entender, que es que cada vez que uno genera una lesión en la piel, la reparación produce colágeno. Entonces, todos aquellos aparatos que generan una lesión
van a estimular la producción de colágeno por lo mismo. Claro. Porque hay una reparación. En el caso del hilo también, uno hace el trazo por donde pasa la cánula, eso genera una reparación, entonces ya queda un cordón que tiene colágeno y que tensa aún más. Entonces Exacto. siempre vamos a estar ayudando a la producción de colágeno. Ahora entendí. Yo pensé que lo tenía metido adentro. No, Perfecto. es por la misma cicatrización. Bien. Dolor de 0 a 10, 0. No duele. No te dolió. No. Bien. A veces pueden sentir alguna molestia, sobre todo cuando hablan. Obviamente, cuando uno se coloca algo, siempre lo siente, pero aparte Claro. está mucho más pendiente cuando es algo nuevo de lo que está sintiendo. Entonces se puede llegar a sentir alguna molestia al hablar, de acuerdo a donde esté el hilo colocado, ¿no? Pero más que eso no es, obviamente, todo lo que tenga aguja siempre puede generar un hematoma. La aguja solamente es en el punto de entrada, luego es cánula, que no tiene, o sea, No tiene pincho. Claro, no lastima nada, es una cánula, pero bueno, en la puerta de entrada siempre es con una agujita y ahí puede salir algún hematoma, pero no es tampoco lo habitual. Claro. ¿Está? Perfecto. El otro, rejilla. Rejilla. ¿Es una rejilla? Sí. El otro es un hilo de monofilamento, que es un hilo muy, muy finito. La verdad que es como si fuera un pelito. No sé si te lo acordás cuando te lo mostré, que es bien, bien finito, bien como un pelito. Ese se coloca y lo que hace hay en zonas que en realidad uno no puede tampoco colocar hialurónico, porque son zonas prohibidas para la colocación de relleno, como es en el entrecejo. Entonces con ese hilo formamos lo que es una red como para sacar también las fracturas. Claro. ¿Tá? O en una zona donde hay mucha flacidez, como puede ser en esta zona de acá, que una paciente que tenga muy flácida la piel, se coloca, se hace una trama y también con la producción del colágeno propio se empieza a quedar más tensa la piel. Claro, es para esas arrugas que ya están como marcaditas. Como las que están marcaditas y para cuando empieza la flacidez en el tejido también. No solamente se usa... para la flacidez también. No solamente se usa a nivel de rostro, también se usa a nivel de las piernas, los brazos, el abdomen. O sea, en aquella zona donde uno note flacidez se puede hacer una trama de tejidos, de monofilamentos y aumentar la tensión. Bueno, también los hilos de tensión, de tracción también se pueden poner a nivel corporal, ¿no? No sabía eso. Se pueden poner como para elevar también. Se ponen en glúteos. O sea que para las piernas. Exacto. Y esa. Sí, que habitualmente las rodillas. Las rodillas, claro. Sí, se colocan y uno reposiciona el tejido, al igual que con la trama de monofilamento. Claro, porque la cola está atrás, uno no se la ve, pero las rodillas son molestos, esto sí, que cae de la rodilla. Es algo que todo el mundo pregunta por la rodilla. Mirá. La rodilla es algo que se ve que a todas nos trae a mal traer. Sí. Y eso que genera también es bien finito, es como una tancita chiquitita, finita. Exacto. Se genera ese entramado y también genera el colágeno para reparar. Exacto, para tensionar la zona. O sea, entonces esa reparación que hace, esa malla, es tal cual como de sostén. O sea, va dándole como un sostén a la piel. Lo único que demora mucho más en verse. O sea, cuando uno se lo coloca, lo ve enseguida. Pues, lógicamente, cuando uno coloca hay una inflamación también de la zona, entonces uno ya lo ve como el resultado. Pero en realidad el resultado lo vas a ver al mes, que es cuando se empieza a producir más el colágeno en la zona. Claro, ¿y esto qué duración tiene? En realidad este sí dura por siempre, porque es un tema de producción de colágeno. El hilo se disuelve, pero ya la producción de colágeno está hecha. Claro. No es que tenga un tiempo en que baje la tensión como el otro. Claro. El otro llega un momento que baja la tensión por una fragmentación propia del hilo. Claro, porque empieza como a desintegrarse. Exacto. Lo mismo que pasa en la operación. Exacto. Sí, claro. Por esa defragmentación baja la tensión, pero en este otro no, porque uno lo que buscaba era producir colágeno, que es lo que va a lograr. Hablaste una cosa que lo dejaste ahí como al caer, zonas prohibidas del hialurónico. ¿Hay zonas prohibidas del rostro? Hay zonas prohibidas de hialurónico, sobre todo por un tema vascular. O sea, los rellenos de ácido hialurónico, si no son bien colocados o en unas zonas que son muy peligrosas, pueden generar una obstrucción en el vaso, o sea, y con eso genera una necrosis de la zona, o sea, la muerte del tejido. Claro. ¿Tá? La zona, sobre todo el entrecejo, por eso elegimos hilo, no elegimos relleno. Esta zona del entrecejo es muy vascularizada, entonces uno puede introducir el relleno y con eso tapar arterias.
Claro. Entonces no es una zona apta como para poner hialurónico. Es importantísimo que haya un médico detrás de eso. Por Sí, eso es la doctora Mariana. Es muy importante eso y es muy importante, yo siempre digo lo mismo, la gente, hay cosas que son como modas y la verdad, está todo el mundo haciendo todo y es muy riesgoso para los pacientes, no es solamente hacerlo, Exacto. es saber qué hacer cuando pasa algo y esa es la diferencia entre uno y otro. Exacto. Sobre todo es eso, es saber qué hacer cuando a un paciente le pase algo. Tal cual. Y esa es la gran diferencia que a veces no se dan cuenta. Totalmente. Bueno, Mariana, como siempre, muchas gracias. No, por